Bien, la clase pasada habíamos terminado no, me quedaban algunas cositas por decirle con respecto a eh, autismo y Asperger, ¿se acuerdan? ¿Sí? Con respecto a esto, quería decirles en sí las causas, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es autismo, no es que hay una causa única, ¿sí? Lo mismo pasa que no hay un mismo modo, o sea, que no hay un único tipo de autismo, ¿se acuerdan? Tenemos, por ejemplo, una de las causas son los factores genéticos, ¿sí? Bien, en lo que son estos últimos años, los científicos identificaron que una serie de cambios genéticos que son raros o que son mutaciones que están asociadas con el autismo. Y se identificaron, como hablamos en la clase pasada, una variedad de genes, ¿sí?, de riesgo de autismo. Bien, en la mayoría de los casos, en sí, no hay una sola, digamos, mutación, sino que hay una combinación, ¿sí?, que es bastante compleja y es bastante variable de riesgos genéticos y también de factores ambientales que influyen en lo que es este desarrollo temprano del cerebro, ¿sí? El factor de riesgo entonces más importante para autismo es tener un familiar o más familiares que la padezcan, ¿sí? Así entonces el riesgo de tener otro hijo con autismo está en torno al 20%, o sea, entre 10 y 20 veces más que la población en general, digamos. ¿Bien? Y esa posibilidad aumenta aún más si hay más de un hermano afectado por el autismo. ¿Sí? Aumenta hasta un 50%. Vamos a suponer, tenemos dos hijos que padecen autismo y estamos embarazados del tercero, por ejemplo. Este tercer hijo tiene un 50% de probabilidad también de padecer autismo. ¿Se entiende? ¿Sí? En cambio, este primer hijo tiene autismo, este segundo tiene un 20% de probabilidad de padecer autismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? La diferencia, ¿sí? En lo que es el caso de gemelos, ¿sí?, que comparten que el mismo material genético, la probabilidad de que ambos tengan es de un 60%, ¿sí? Pero llegaría al 90% si se considera la existencia de alguna afección significativa en lo que es la capacidad de interacción social, ¿sí? Por otro lado, lo que quiero decir es que el autismo en sí no es que eh, no lo causa, digamos, una mala crianza, ¿bien? Por lo que la comunidad médica lo entiende como un trastorno, digamos, de lo que es el origen biológico del niño. Entonces, por otro lado tenemos los factores ambientales, ¿sí?, que pueden intervenir antes y durante el parto. Bien, lo que hay mayor evidencia del aumento de riesgo de autismo es, por ejemplo, la edad avanzada, ¿sí?, de los padres en el momento, digamos, de la concepción, tanto de la madre como del padre. Bien, por otro lado, enfermedades de la madre durante el embarazo,
que desencadenan una importante reacciones inmunológicas, ¿sí? Por otro lado, tenemos el bajo peso del niño al nacer. También es un factor de riesgo ambiental, ¿sí? Las dificultades durante el parto, más que nada con lo que es, por ejemplo, privación de suministro de oxígeno al cerebro del bebé, por ejemplo. ¿Sí? Otro factor de riesgo son los tratamientos para la epilepsia. ¿Sí? Eh, Perdón. Con respecto a también los factores ambientales, tenemos este factor de riesgo que son los altos niveles de pesticidas o la contaminación del aire de las madres que estamos embarazadas, ¿sí? También es un riesgo. Bien, lo que sí se ha descartado por completo, que en una época no muy lejana se comentaba, son las vacunas. ¿Sí? Se han descartado como un factor eh, de riesgo de autismo. Bien, es importante que tener en cuenta que los factores que nombramos recién por sí solos no causan autismo, ¿sí? Es con la combinación, digamos, de esos factores de riesgo genéticos que pueden aumentar el riesgo, ¿sí? Más allá de lo que hablamos, eh, si bien, digamos, la causa exacta, ¿sí? O la causa esta de el autismo es bastante compleja, no se conoce por completo, ¿sí? Lo que se sabe, ¿sí? Con certeza, basada en evidencia, es que el autismo no lo causa una mala crianza, ¿bien? Bien, Profe, sí. ¿puede llegar a causar el autismo algún trauma? Te podría decir que depende, no en sí el autismo, no porque tenga autismo, eh, padece más o va a tener más riesgo de padecer algún tipo de trauma. Todos corremos riesgo de tener cualquier tipo de trauma, ¿sí? Por ahí lo que le puede afectar a el niño es cómo es tratado para generar un trauma, no la vida que él lleve. Él como persona, ¿no? Sí, El trauma mayormente si aparece va a ser por otro. Madre, padre, hermanos, compañeros, que también nos sucede a cualquier persona y en cualquier ambiente, ¿no? sí, sí. Yo, si tengo un trabajo donde voy y mis compañeros, o X compañeros, vamos a suponer, o mi jefe, me trata mal, 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 llega un momento de que ya está, me generó un trauma, no quiero más al laburo, no tengo más ganas, ¿sí? Em, Bien, entonces, mayormente lo que juega, por decirlo de alguna manera, es que más que los factores ambientales,
es la genética. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Arrancamos con juego? Asperger, Las ¿no? Es exactamente lo mismo. Acuérdense que Asperger está dentro del trastorno autista. ¿Sí? Las adicciones. Si las adicciones son un factor de riesgo, ¿a eso te hace referencia, Florencia? No, no. Las adicciones no afectan a tus genes, ¿sí? Pero no sería un factor de riesgo de eh, que mi hijo, por ejemplo, por más adicciones que yo tenga, corre el riesgo de que padezca autismo. Quizás otras enfermedades sí, y un montón, ¿sí? Pero autismo en sí o Asperger, no. ¿Bien? Bien. Con respecto al juego, ¿sí? Sabemos que todo comienza que jugando. Los pensamientos, las pulsiones, las fantasías, se conjuegan en el juego infantil. ¿Sí? Para Freud, el juego es el medio para convertir en objeto de recuerdo y elaboración anímica, ¿sí? Lo que en sí mismo es como displacentero, o sea, lo que se quiere decir es que es un modo de elaboración de lo traumático. ¿Bien? En lo que es el espacio terapéutico en sí, el juego, será mediante el cual el niño propicia que la creación, ¿bien? El acontecimiento, la reorganización, por eso es tan importante. Bien, el jugar es efecto de un nivel de estructuración psíquica. Bien, el desarrollo del juego también contribuye al que juega. Bien, lo habilita a qué? A desplegarse, lo habilita a qué? A proporcionarse como sujeto. Bien, el juego es como si en el cual jugamos con los demás o sin ellos, jugamos con los animales, con los objetos, jugamos con la imaginación, ¿sí? El jugar es un derecho, es una forma de socialización, es una forma de transmisión, es una forma de recreación de la cultura. Bien, y el juego también permite otra cosa, el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico. El juego permite el desarrollo físico motriz, el desarrollo social, el desarrollo cognitivo. Bien, y hay diferentes tipos de juegos. Por ejemplo, tenemos eh, el juego de presencia-ausencia. ¿Sí? Los que somos padres, tíos, niñeros, lo hemos jugado. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿No? Sí, es muy común, que le permiten la simbolización de la ausencia. ¿Bien? Ese clivaje que hay entre el sujeto y el objeto. ¿Bien? Es eh, ese juego donde, en el caso de la madre lo pongo como ejemplo, la madre se tapa sus ojos y le dice al niño, ¿dónde está mamá en este caso? ¿Sí?
Luego tenemos lo que son los juegos de construcción, como son los bloques, ¿cómo se llamaban? No se llamaban bloques, los rafting, en mi época, ¿no? Las piezas para encajar, para ensamblar, para superponer, apilar. Todos estos juegos, que son estos juegos de construcción, lo que contribuyen a qué es al desarrollo de la coordinación óculo-manual, ¿sí? También la diferenciación de formas, de colores, ayuda a lo que es el razonamiento, la organización espacial, ¿sí? La atención, la concentración, la reflexión, la persistencia de la tarea. Y todos estos juegos de construcción también son muy fundamentales para lo que es el desarrollo de la autoestima, de la superación. ¿Bien? Implica que estos juegos, la planificación de las acciones, ¿bien? También la evaluación, ¿sí? Uno proyecta acá, ¿bien? Lo tenemos acá. Y luego hay que llevarlo a esos juegos de construcción, lo que uno proyectó acá. Entonces, comenzamos con la planificación de las acciones. Después se evalúa cómo quedó, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que son los juegos de personajes. Sí, doctora, veterinario, maestro, maquinista, soldador, no, carpintero era más que soldador, antes no utilizábamos eso. Todos esos juegos de personajes son fundamentales para qué, para comprender y para asimilar el entorno que nos rodea. ¿Sí? Son juegos que están asociados al desarrollo del lenguaje, porque se verbaliza mientras se pone en juego lo que es la imaginación, la creatividad. Sí, Marce, decime. Marcela, tenés el micrófono cerrado. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora se escucha. Ah, no, es porque vos estás hablando justamente de que a través del juego, mi nene que tiene 6 años y que va a las terapias porque tiene un trastorno generalizado del desarrollo, como vos decías, le enseñan, o sea, cuando empezó las terapias yo decía, ¿a qué lo llevo a jugar? Y es verdad, o sea, todo es a través del juego. La psicóloga, la fonoaudióloga, que yo creía, cuando no sabía para qué era la fonoaudióloga, pensé que era todo lo que repetía, pero no. Enseña también, o sea, a través del juego, por ejemplo, me acuerdo en las primeras sesiones, el señor Papa de Toy Story, mi nene tenía que ir armándole el cuerpo, ponerle los ojos, los brazos, y después como él, uno de sus síntomas sería que se frustraba al no terminar algo, la psicóloga también a través del juego de cómo es cuando armás las piezas, ay no me sale ahora el rompecabezas, cortito de animales, con el rompecabezas, y, y ahora también a través de animalitos, o sea, todo a través del juego y súper bien. O sea, es así, las Claro, terapias más para nenes chiquitos es todo a través del juego. claro. Por ejemplo, los juegos Mm, reglados, o sea, los que tienen reglas, ¿sí? sí, Favorecen a lo que es, por ejemplo, la socialización a partir de qué, del respeto, ¿sí? De mm, la negociación de las reglas, ¿sí? De los turnos, de las normas, claro, de la espera, sí, 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 tal ¿sí? cual. Entonces, por ejemplo, lo que hacen esos juegos reglados, eh, es fomentar que la atención, el lenguaje, el pensamiento, la memoria, Sí, sí, ¿sí? Todos los juegos están pensados para
muchas veces vemos, hay juegos, no juguetes, que nuestros hijos o hijos, sobrinos, bueno, quien fuera, nos pide ciertos juegos y por ahí pensamos, ay, qué pavada, voy a gastar tanta plata en este juego que no sirve para nada. No, todos los juegos están pensados para fomentar X, X y X cosas, ¿sí? Sí, sí, sí. Más en los niños que aún están en desarrollo, ¿sí? Sí. Gracias, Marte. No de nada. Por otro lado, por ejemplo, tenemos los juegos de coordinación, ¿sí? ¿Quién en el colegio no ha jugado a juegos de coordinación? O juegos de, más que de coordinación, de cooperación, donde tenemos que cooperar y coordinar, ser cooperativos en el juego, ¿sí? Lo que es esa cooperación, eh, lo que quiere decir que se requiere de qué? De la colaboración de todo el grupo, ¿sí? Para obtener un resultado. Bien, es un juego que es bastante cooperativo y se utiliza mucho como instrumento educativo, porque fomenta ¿qué? La confianza, ¿sí? La tolerancia, los valores de la ayuda mutua, por ejemplo, ¿sí? El consenso del otro. ¿Bien? Bien, bien. Eso con respecto a los juegos. Después, más adelante, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver las adaptaciones a los juegos que se pueden hacer. Por eso se da el tema de qué son cada uno de los juegos. Acuérdense que tenemos eh, juegos que son presencia-ausencia, juegos de construcción, juegos de personajes, juegos reglados, juegos de cooperación, ¿sí? Ténganlo en cuenta que es tema de evaluación. Qué buena. Bien, con respecto a la adolescencia, que es el otro temita que incluye, habíamos hablado que era un periodo de ¿qué? De transición y también es un periodo de conflicto, podríamos decir, ¿sí? Y algunas situaciones a las que se ven expuestos estos adolescentes es, por ejemplo, al consumo de sustancias, ¿sí? Y el trabajo nuestro, ¿sí? Es ayudar a tomar conciencia de la enfermedad, en este caso, alentar a la no realización de ese acto adictivo. Discúlpenme un segundo. Voy a poner en silencio. Bueno, el teléfono. Ahí está. Perdón. Otro trabajo nuestro con respecto a los adolescentes y al consumo de sustancia, que es una de las situaciones que están expuestos, ¿sí? Es contener la necesidad de esa provocada por la abstinencia, por ejemplo, ¿sí? Hacer y observar las consecuencias negativas de esa adicción, tratar de generar nuevos hábitos saludables. ¿Sí? ¿Qué hábitos saludables se les ocurre ahora, sí, en este momento, que no lo pensaron, como para favorecer esos nuevos hábitos saludables de un adolescente que está en periodo de recuperación por X adicción?
Eduardo. Ay, se me fue Eduardo, no valió esa, me amagó. La profe, ¿cómo anda? El deporte, caminar, deporte, salir a trotar. Deporte, espectacular. Gracias, Eduardo. Claro, buscar qué es lo que al adolescente, en este caso, hablando de adolescente, le gusta, le atrae. Sonia, Sí, profe, puede ser deporte, puede ser las laborterapias también en la comunidad. sí, ser voluntario. Chicos, yo les puedo asegurar, soy y fui voluntarias en varios lugares y te llena tanto el voluntariado que muchos te dicen, ay, vas a trabajar gratis, vas a ir a trabajar gratis. No, lo que le llena a uno y los demás, chichito la boca, como digo yo siempre, Y sí, ¿sí? profe, le mantiene la mente ocupada. Hay muchas personas, no hablo solo de adolescentes, y me incluyo, ¿no? Eh, que en ciertos momentos de nuestras vidas nos sentimos inútiles, que no hacemos nada. A mí me pasó en pandemia eh, que me había agarrado una depresión horrible porque me sentí inútil. Yo le decía a mi marido, no hago nada, no hago nada, no trabajo, no hago nada. Y él me decía, Nay, ¿cómo no haces nada? Te encargas de la educación de tu hija, estás en la casa, sos la que hace las compras, pero a mí no me llenaba, ¿sí? Y ahí empecé un voluntariado, que es lo que estábamos hablando recién, y fue lo que a mí, en mi caso, ¿no? No es que a todos les suceda, a mí me levantó, ¿sí? Algún taller, dicen acá, por ejemplo, cerámica, cocina, exactamente. Hay muchas cosas que nosotros podemos fomentarle a este adolescente, porque hablamos del adolescente, para que cree nuevos ámbitos saludables. Sí, siempre teniendo en cuenta el ambiente, ¿no? Bien. Otra cosa otro trabajo nuestro sería, por ejemplo, favorecer una modificación de la red social, ¿sí? Por una red social un poco más saludable. Bien. Encontrar, como hablamos recién, espacios de esparcimiento, de recreación, que sea todo en forma saludable, ¿sí? El planificar actividades, ¿sí? El planificar esa rutina de vida, ¿bien? Por otro lado, tenemos como alguna situación en la que se ven un poco más expuestos los adolescentes, es el suicidio, ¿sí? Para la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de intención a morir, ¿sí? Cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil, ¿sí? Entre lo que son las conductas suicidas, porque muchas veces hablamos de suicidio y nos imaginamos la consumación del acto. No, no es solo eso. Entre las conductas suicidas tenemos las ideaciones suicidas, ¿sí? Las ideas o la elaboración del plan o de un plan. Luego que la obtención de los medios para hacerlo. Y por último, la consumación del acto. ¿Sí? Así que voy a sacar ese dicho que tanto se utiliza, el que dice no lo hace, porque no es verdad,
Si tenemos alguna persona, familiar, amigo, conocido o con quien nosotros estemos trabajando y tiene ideaciones suicidas, presten atención. ¿Sí? Presten atención, porque ese es el comienzo. ¿Bien? Por otro lado, sí, Eduardo. Entonces, usted lo que quiere decir que toda persona que se lastima así consumiendo alguna sustancia o algo también es parte de dentro de este marco que se llama suicidio. No entraría dentro del marco, pero si me preguntás personalmente, para mí sí. O Porque sea, se si está nos dañando. vamos un daño, cuando uno se hace daño, es porque algo pasa. ¿Sí? Muchos consumidores, muchas personas con ideaciones suicidas o con intentos de suicidio y demás, es un tema bastante delicado, que les voy a recomendar algo, el que quiere, ¿no? Entren a la página que se llama Hablemos de Suicidio, ¿sí? Todos los jueves se reúne quien quiera, ¿no? Tienen que inscribirse y le van a mandar un correíto. Todos los jueves se reúnen personas que tuvieron, tienen o pensamientos suicidas o alguna vez eh, intentaron y demás, que habla de todo esto con respecto al suicidio. Los invito porque estoy ahí también, ya que estábamos, pero a lo que yo voy, muchas veces sucede que por querer salir, no salir, no lo quiero decir de esta manera porque también suena feo y no está bueno por ahí decir cuando quizás al otro le esté pasando, pero muchas veces eh, es como que estas personas, tanto con ideaciones suicidas, con consumos de drogas ilícitas o cualquier otro tipo de actividad, alcoholismo, chicos, es porque está pasando alguna situación, ¿sí? De la que necesita desviarse un poco para no estar pensando en esto y recurren a qué? Al consumo de drogas, al consumo de alcohol, porque ellos piensan que así escapan de sus problemas y no se dan cuenta que están generando otro conflicto en ellos mismos. ¿Sí? Yo lo incluyo todo dentro de diferentes tipos de conductas que tomamos. Puede ser consumo de sustancias, puede ser suicidio, es todo lo que nos daña. Tenemos los trastornos de alimentación también, ¿sí? Como es, por ejemplo, la bulimia, que la bulimia son episodios repetidos de ingesta excesiva, a la que le sigue que diversos medios de compensación de peso y también una preocupación desmedida, digamos, por la imagen corporal. También nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Sí? Y hay dos tipos de bulimia. Tenemos la bulimia de tipo purgativa, ¿sí? Que es la expulsión de la comida por medios químicos como laxantes, enemas, diuréticos. Y el otro tipo es la no purgativa, ¿sí? Cuando esos atracones se alteran con periodos de restricción de alimentos, ¿sí? Y con el ejercicio intenso, ¿sí? Ese también es otro tipo de bulimia, que muchas veces también nos sucede. Ay, el fin de semana comimos como bestia, nos
tragamos todo, ay no, el lunes yo no voy a comer o voy a comer lo mínimo y necesario y voy a salir a hacer ejercicio y después el fin de semana de nuevo. Bueno, ese también es un tipo de bulimia. ¿Sí? Bien. En la adolescencia, la bulimia se caracteriza por qué? Por impulsividad, ¿sí? Las características una es impulsiva, cuando la persona está emocionalmente inestable, ¿sí? Por problemas depresivos, con tendencia a la automedicación, ¿sí? Otra característica de la bulimia es que las personas que lo realizan son menos tolerantes a la frustración, por ejemplo. La preocupación del peso, de la silueta, porque hoy en día tenemos que estar todos así, 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 también, ¿sí? Y por otro lado tenemos la anorexia. La anorexia es que el rechazo sistemático del alimento, ¿sí? La anorexia es progresiva, ¿sí? Y es una pronunciada pérdida de peso. ¿Bien? Lo que es la anorexia en sí es de entidad clínica, tiene compromiso ¿qué? Psíquico, endocrino. ¿Bien? Y ¿sí? Las características, digamos, de lo que es la anorexia es el rechazo, por ejemplo, del crecimiento corporal, la poca consistencia, perdón, la poca conciencia de sus problemas, ¿sí? Son mayormente inmaduros emocionalmente. Las personas que padecen de anorexia suelen ser perfeccionistas, obsesivas. ¿Bien? Son altamente competitivos, inteligentes, dependientes de la familia. ¿Bien? ¿Cuál sería nuestro objetivo acá en los trastornos alimenticios? Primeramente, el seguimiento ese cercano del paciente, ¿sí? Que este seguimiento cercano yo lo pondría en todos los aspectos o en todos los trastornos y en todas las enfermedades que nosotros vayamos a trabajar, el seguimiento cercano del paciente, ¿sí? Por otro lado, lo que recomiendan en lo que son los trastornos alimenticios, que también lo voy a poner en los trastornos, no trastornos, en las ideaciones suicidas y demás, es mantenernos actualizados, más que nada con el equipo terapéutico si es que trabajamos en equipo. ¿Sí? Bien. Otro objetivo es contener y generar proyectos de vida, ¿sí? Cumplir con horarios, con tareas. ¿Por qué esto de cumplir con horarios y tareas? Porque esas personas o estos adolescentes, ya que hablamos de adolescentes con trastornos alimenticios, puede ser que lo tomen como que son abandonados, ¿no? Bien. Si se registra o se transmite, como dije antes, esa alucinación al suicidio o esas alusiones al suicidio, ¿sí? Hay que transmitirlas, hay que registrarlas al equipo médico más que nada y familiar, obviamente, de forma
inmediata. Tengan algo en cuenta acá. Ustedes, los pongo en una situación. Están trabajando con un adolescente, ¿sí? Y este adolescente nos manifiesta ideaciones suicidas. ¿Con quién hablarían primero? ¿Con el equipo terapéutico médico o con los padres? Creo que sería con el equipo terapéutico. ¿Por qué? Para que tengamos un apoyo de manera más profesional para poder enfrentar a la familia y poder comunicarle de buena manera, para no asustar tampoco a la familia y que también la familia sea de apoyo para aquella persona que está manifestando este tipo de situación. Bien, Mariela, ¿alguna otra opinión de por qué primero al equipo médico y luego a la familia, quizás? ¿Alguien tiene alguna otro pensamiento? Sonia. Yo también diría, profe, al equipo, porque si manifestó un síntoma de suicidio, necesita urgente una psicóloga que la atienda. Después hablamos con la familia, sí, 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 sí. Pero primero diría el equipo lo más cercano que tenemos. Bien. Y segundo, si no sabemos la causa, quizás la familia, y tampoco sabemos cómo reacciona la familia. Si vi como familia, lo primero iría y se me saldría todo mi zumo y me darían ganas de cachetearlo, y no son reacciones quizás que se deben tomar en ese momento, que uno como padre, más que nada, por ahí viste lo que nos sale. Sí, lo ideal primero sería hablar con el equipo médico, más que nada si tiene psicólogo, con el psicólogo, por favor. ¿Para qué? Para evitar mandarnos una, como se dice. ¿Sí? Bien. Entonces, como le dije, transmitir y registrar al equipo médico o a la familia, depende con quién trabajemos. Recuerden que muchas veces somos contratados por la propia familia, y a quién vamos a acudir. A la familia, no nos queda opción. Sí, pero si trabajamos con un equipo médico, primero al equipo médico, y bueno, y ahí se tomará después la decisión, y quizás sea el psicólogo o psiquiatra, más que nada psicólogo, quien le informe a la familia. ¿Sí? Con respecto a los trastornos alimenticios, otro de nuestros objetivos es que aumentar la autoestima. ¿Sí? Motivar o estimular los intereses relacionados con un proyecto vital. ¿Sí? Otra cosa es que tenemos que prestar mucha atención a esos cambios bruscos de humor, ¿sí? Porque nos pueden estar indicando algo. Bien, planificar tareas, otorgarle responsabilidades, ¿sí? Crear también condiciones de amparo, de sostén, ¿o no? ¿Sí? Escuchar. En esto también vamos a utilizar mucho lo que es la creatividad, la palabra, el juego, ¿sí? El uso del encuadre nuestro. Bien, ayudar también a lo que es la reorganización, trabajando sobre las prioridades más que nada, ¿sí?
Bien. Y otra cosa importante, que es un pequeño dicho que digo siempre, es no convencer, sino vencer con el o la paciente la lucha, en este caso, por el cuerpo. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Entonces, las funciones en sí generales de acompañamiento terapéutico en niños y adolescentes. Bien, el acompañante en este caso abordará todas aquellas cuestiones que sean más pertinentes. ¿Para qué? Para su integración, para su desenvolvimiento en actividades tendientes a lo que es el aprendizaje, ¿sí? Favoreciendo el vínculo con sus pares y con los adultos, ¿sí? Y podemos mencionar 3 ámbitos para el desarrollo del acompañamiento, ¿sí? Solicitado desde un marco institucional asistencial, o sea, un centro de día, hospital, por ejemplo, ¿sí? Es un trabajo en la institución y el acompañante puede ser individual o puede ser grupal, ese acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, los centros de día mayormente son acompañamientos que grupales, ¿o no? Dentro de este marco institucional asistencial, que puede ser hospitales o centros de día, por ejemplo, tenemos que actividades recreativas, ¿sí? Donde este acompañamiento se integra a un plantel de profesionales para realizar actividades grupales o actividades individuales, ¿sí? También se incluye que traslados y actividades en espacios de la ciudad, ¿sí? De la institución al espacio público para hacer cierto tipo de actividad. ¿Bien? ¿O no? ¿Sí? Bien. Dentro de este marco institucional asistencia, tenemos, por ejemplo, en el caso como es autismo, psicosis infantil o aislamiento, nuestra tarea va a ser de facilitador del vínculo con pares, ¿sí? También podemos ser solicitados para actividades o para salidas de manera puntual, ¿sí? En caso de, por ejemplo, jóvenes que se encuentran internados, donde se los acompaña quizás a hacer algún trámite, a visitas médicas, a salidas recreativas, a visitas a algún familiar, ¿sí? Son actividades o salidas puntuales donde se nos solicita nuestro acompañamiento. ¿Bien? Y durante esas salidas o esas actividades, o sea, durante ese momento, lo que se puede abordar es todo lo relacionado con la búsqueda de actividades que obviamente respondan a gustos y a intereses de ese paciente, ¿sí? Prestar atención. Ejemplo, salimos con el paciente a hacer X trámite y mientras vamos caminando con el paciente ve una canchita de fútbol donde está jugando al fútbol y uno se da cuenta que le interesa. Lo podemos implementar, entonces prestemos atención cuando hacemos esas pequeñas saliditas que muchas veces parecen tontas. Decir, sí, lo acompaño. Pero no es solo acompañarlo, ¿sí? Por otro lado,
tenemos la solicitud sin un ámbito institucional, ¿sí? Cuando la intervención es donde, en el contexto familiar. ¿Bien? Que nos pueden solicitar, por ejemplo, para actividades sociales y recreativas, o sea, de la casa al espacio público, traslados. Somos contratados por la familia, ¿sí? Puede muchas veces estar indicado por un terapeuta, ¿bien? Puede ser que nos contrate para ampliar lo que es el espacio, el tiempo de la tarea terapéutica también. Y por otro lado tenemos que el ámbito educativo, ¿sí? Donde se participa en la integración escolar, en la escuela común, ¿no? ¿Sí? Donde concurre en los horarios de clases. ¿Bien? Que muchas veces esto se articula con ¿qué? Con la dirección de la institución, del colegio, escuela, con el equipo técnico y con la maestra. ¿Sí? Entonces, se incluye a este acompañamiento, a este acompañante en el horario escolar. ¿Bien? En un trabajo que apunta a que el niño sea integrado al grupo, a abordar todo lo que son las cuestiones relacionadas con las posibilidades del aprendizaje. ¿Bien? Y mayormente se indican en qué. En fobias escolares severas, por ejemplo, en retrasos madurativos o retrasos mentales, ¿sí? Se indica en fracasos reiterados en la integración escolar, dificultades relevantes en la adaptación social, en el control de impulsos, en necesidad de asistencia física, ¿sí? Bien. Justamente para cerrar un poco este tema, con respecto a esto del ámbito escolar, justamente el día sábado hicimos la despedida con los alumnos que egresaron de acompañante y una alumna me comentaba que una mamá le fue a preguntar, porque tiene el hijo que padece autismo, y la terapeuta le recomendó en el colegio la utilización de un chaleco con bolsitas de arena. Y que a ella le había parecido como muy cruel ponerle peso en el cuerpo a un niño y no entendía cuál era el fin, digamos. El fin, por ejemplo, de esa, se usa mucho en lo que es terapia ocupacional, es para que el niño se sienta contenido. Sucede lo mismo cuando se acuesta, por ejemplo, se le pone sábanas pesadas en la cama para que se sienta contenido. No es cruel, parece re cruel. Lo mismo comentaba otra mamá que un día vio a una madre con su hija y se la llevaba como un perrito, ¿viste los arnés? Y dice, me pareció tan de mal gusto. Dice, ahora que lo estudié, lo veo de otra forma, pero en su momento, dice, profe, yo veía que estaba llevando un animal. Digo, lleva a la hija como un animal. No, son pequeñas cosas y adaptaciones que se hacen y por ahí muchas veces no lo entendemos porque no lo vivimos, porque no lo estudiamos y lo vemos como deshumano. Y no, son diferentes tipos de terapia. Por ejemplo, eso de llevar a tu hijo con estilo arnés, lo que le vamos enseñando con eso es el alejamiento. No puede ir más de acá, del lado de su mamá, de su cuidador, de su padre, ¿sí? Que es lo mismo que le enseñamos al animal, al perro, por ejemplo, que lo llevamos con el arnés.
¿sí? Y no es cruel, ¿sí? Sabemos que todo niño pequeñito, en un segundo se te escapó de la mano y no lo viste, ¿sí? Y cuando el niño tiene ciertos trastornos, eso aumenta el riesgo. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos? Y es más fácil criticar y decir que es deshumana, que es esta madre o este terapeuta, sin saber para qué se utiliza. ¿Sí? Bien. La clase próxima, me lo voy a anotar y lo voy a decir antes de que cierre, tenemos, vamos a ver lo que es concepto de discapacidad y patología, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere acotar algo antes que nos vayamos? Profe, ¿esos Sí. PDF están en el campus? Sí. Ahí te digo bien Profe, el concepto de nombre. discapacidad y qué más. Y diferentes patologías. Para que te busco bien con qué nombre están por las dudas. Dame un segundito, que entro al campus. Voy. Espérenme, está medio lento. La compu. Vale, internet, no la compu. Se me fue. Acá estoy. Ahí voy. Vamos bajando. Lo que nombré de lo que son patologías, lo tenés en el PDF que se llama Acompañamiento Terapéutico en Patologías Graves, y lo demás lo tenés en Acompañamiento Terapéutico Escolar. ¿Bien? Bien, profe, listo. Bien, con respecto al grupo, a la ONG que hablábamos antes sobre el suicidio, busquen en el Google, pongan "Hablemos de suicidio" y les va a aparecer enseguida la página, que el que la quiera, ya se las busco y se la paso. Se las paso acá en el grupo en el chat, perdón. Denme un segundo. Así se las pido, se las paso, perdón, se las pido. Ah, acá estoy. Ahí se las coloco en el chat para el que quiera entrar, o si no, colocan www.hablemosdesuicidio.ar y esa es la página principal, y de ahí quien quiera se suscribe y los días jueves a las 9 de la noche nos reunimos, bueno, la organización y hablamos un poco de este tema. ¿Sí? Bien, nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo